Vamos con un caso Esther López. Nuevamente tenemos que analizar todas las nuevas pruebas que hay en torno a ese cuarto secreto que tenía en la casa del principal acusado, del sospechoso de terminar con la vida de Esther hace ya 4 años atrás, cuando se pensaba que había sido una desaparición. Luego aparece a los 24 días de la desaparición esta mujer en Valladolid, en la localidad de Traspinedo, y ahora se ha encontrado un zulo o pequeño sótano dentro de la casa secreto que tenía unos 12 metros cuadrados y 2 de alto. Se está sospechando ahora que, claro, el acusado pudo haber escondido ahí el cuerpo de la joven Esther López mientras estaba borrando algunas pruebas del hecho, como por ejemplo ir a la mañana siguiente a borrar la centralita del coche o a limpiar su coche. Y bueno, esto es algo que él ha negado, pero que hay indicios de que fuese real. Hay una trampilla justo en una de las habitaciones de la casa de este señor, que era un chalet, la verdad que muy grande. Y esa trampilla daba acceso a una especie de sótano que había pertenecido a la familia de este acusado. Se comunicó este hallazgo porque básicamente había una persona que compró la casa, un extranjero que justo estaba haciendo unas obras y vio que había una trampilla. Y claro, la sorpresa de decir que ahí hubo un supuesto crimen y justo encontrar eso, pues imagínate, ¿no? Y claro, ahí se practicaron unas diligencias y se encontraron varias cosas. Ahora vamos a comentar todo lo que se encontró, las imágenes del mismo, pero claro, es importante todo esto porque se decía que Esther tenía en el pantalón un crecimiento de un hongo más pintura azul, y todo esto, bueno, podría llegar a ser importante para saber si realmente Esther estuvo unas horas en la parte de esta vivienda a unos 30 centímetros de agua y los restos ahí flotando del cuerpo. La verdad que terrible. Tenemos no sé, al final, al escuchar este caso tanto tiempo y que ahora de repente salga con esta primicia, ¿no? De un zulo dentro de la casa, la verdad, es terrible, ¿no? Y luego, bueno, también había unas piedras junto al cuerpo que parece que no pertenecían justo al sitio de esa zanja en la cual se encuentra el cuerpo, que parece que allí había algunos accidentes y demás, y bueno, el asesino como que pensó que si dejaba allí el cuerpo, pues los investigadores iban a pensar que fue un accidente o un coche que la atropella justo en esa zona, porque era una zona de accidentes y demás. Y que ella se fuese andando a casa sola con esas temperaturas que creo que hacía menos 5 grados o algo así. Un frío tremendo ese día, ¿no? Y bueno, parece que se encontraron algunas cosas en esa bodega, y esas piedras, pues claro, es que no tenían compatibilidad con la cuneta, ¿no? Veremos si realmente las piedras podrían llegar a pertenecer primero o a la casa o afuera de la casa de este señor donde supuestamente se la atropella a Esther, porque dicen que sí, que sería un atropello, porque incluso ahí sería difícil, ¿no? Porque habría que analizar si no fue un atropello, vamos a decir, intencional o no. Hay que ver la intencionalidad ahí también. Los investigadores creen que sí la hubo. Y claro, es que todo está pensado por el asesino de un modo que le salió todo bastante bien en torno a si lo podían pillar o no lo podían pillar. O sea, hizo todas las diligencias de presunto asesino para que fuese difícil poder condenarlo a día de hoy. Y bueno, esto es algo que sí que tenemos que comentar, porque al final la puso en una cuneta donde supuestamente allí hay accidentes, donde él parece que la tuvo también, se salió en esa justo en esa curva, ¿no?, en la que deja el cuerpo de Esther López, y entonces tenía un golpe en un costado la propia Esther. Y aquí es donde mucha gente incide en pensar que fue un accidente y que este señor no tuvo absolutamente nada que ver. Entonces, si hay un montón de personas, hasta expertos, periodistas, que creen esto,
Pues imagínate, o sea, es que lo tuvo que hacer muy bien el presunto, ¿no? Para que esto no sea, o sea, no lo hayan pillado desde el primer momento. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen también las televisiones acerca de todo lo que han encontrado en este pequeño sótano de la casa que estaba secreto. Este documento. El domingo por la noche, la Guardia Civil redactó el atestado en el que fotografió el zulo encontrado en la casa del único sospechoso de matar a Esther López. Enseguida, Joaquín, vemos el contenido íntegro del atestado. Una pausa y regresamos. Ayer les contábamos que en la que fuera casa de Óscar, ese punto, el único sospechoso del asesinato de Esther López, se había hallado un zulo. Lo halló la persona que compró la casa y que al ir a hacer una serie de obras encontró este habitáculo del que no sabía nadie nada. Ni la Guardia Civil ni nadie, solo Óscar y su padre. Pero Óscar nunca dijo que ese zulo existía. Hoy vamos a ver en qué consiste y dónde está ubicado ese zulo. Este documento que está en nuestra pantalla es un documento que acaba de recibir el equipo de este programa y es el atestado que se terminó de redactar el pasado domingo a las 21 horas 53 minutos, después de que la Guardia Civil se pasara el día echándole un vistazo a esa imagen que les vamos a ayudar a entender esta tarde. Para empezar, esta primera imagen es la tapa, la trampilla de la entrada al zulo, que, ojo, y esto es muy importante, hubo que picar. Se puede apreciar, Joaquín, que hay unas baldosas alrededor de la tapa para encontrar el acceso al zulo. ¿Cómo se conoció este lugar en la casa de Óscar? Nuestro compañero Julio Uzal está precisamente en Traspinedo, en la urbanización El Romeral, en el lugar donde está ese zulo. Él tiene los datos. Joder, es que yo me pregunto ahora que se encontró esto. Imagínate que no hubiese dejado el cuerpo de Esther en esa cuneta. Si hubiese estado aquí en este zulo hasta el día de hoy, ¿se había encontrado el cuerpo? Porque si no encontraron el zulo, hasta ahora, si no encontraron esto, él no hubiese vendido la casa y a lo mejor el cuerpo seguiría allí, si él no lo hubiese sacado de su casa, ¿eh? Ostras, es que eso me parece tremendo. ¿Cómo puede ser que se le escape esto a la Guardia Civil? De cómo supo la Guardia Civil, Julio, cuando quieras, que ahí estaba el zulo. Mira, Alfonso, Joaquín, y nos hemos venido a la parte de atrás de la casa. Ayer os enseñábamos la parte de adelante porque cobra ahora especial importancia. ¿Por qué? Bueno, lo primero que veis... Sí, hay como una especie de trampilla, ¿no?, de aire. Es que todavía hay restos de pintura de cuando vandalizaron esta vivienda. Bueno, esta ventana que estáis viendo es la de esa habitación que esconde ese zulo. Claro. Bueno, pues a esa altura, os está enseñando mi compañero Alfonso, veis una salida de aire. Esa salida de aire pertenece a ese zulo. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, porque el pasado día 11 de abril, la persona que compra esta vivienda hace 5 meses detecta que hay humedades. Es entonces cuando retira esa cama que cubre este zulo, ve una losa y pica, como tú decías, Alfonso, en esa losa. Retira la espuma que hay debajo. ¿Y qué es lo que se encuentra? Bueno, pues la imagen que habéis podido ver, que estáis enseñando, se encuentra pues ese zulo en el que hay una escalera que baja a esa especie pues de habitáculo, de bodega, que pues no había informado ni Óscar ni tampoco su padre. ¿Qué es lo que dice la defensa? Bueno, pues que eso es una bodega que se inundaba muchísimo, que es verdad que había muchas humedades siempre y siempre que lo que hicieron fue sellarla. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, que muy previsiblemente en los próximos días, las próximas horas, va a llegar aquí la Guardia Civil, porque esto ya estaba elevado a la audiencia provincial, ya iba a haber un juicio oral, se había anunciado ya una apertura de juicio oral. La jueza de la audiencia provincial lo ha vuelto a descender. Bueno, lo que vemos ahí es que parece que la propia trampilla estaba con el mismo suelo del azulejo que tenía toda la habitación. Entonces, parece que estaba muy bien tapada para no saber que allí había ese subsuelo, ¿no? Esa supuesta bodega, que bueno, yo en anteriores vídeos os decía que hay muchas casas que sí que tienen esto, es cierto, y yo lo he visto, pero de otra forma, o sea, realmente dentro de una habitación así no lo había visto yo mucho, la verdad. A lo mejor en un trastero así, una trampilla de esta forma, sí puede llegar a verlo.
Pero bueno, luego en cuanto a las conclusiones de los informes claves de la UCO, hay varios que habíamos leído por aquí hace un tiempo, pero hay una cosa bastante clave, y es que entre las 3:19 de la mañana y 3:22 de ese 13 de enero de 2022, cuando desaparece Esther, la ubicación del móvil de la propia Esther y la ubicación de lo que es el dispositivo asociado al Volkswagen T-Roc, que eran del presunto asesino, pues eran compatibles con la presencia en esas zonas de las urbanizaciones de Traspinedo, que es lo que hacía Esther López muy cerca del polígono industrial de Tuduero, que es justo el sitio en el que está esta casa. O sea, hablamos de que se apunta entre las 3:17 y las 3:33 de ese 13 de enero. El teléfono de Óscar no presenta conexiones a la red de telefonía que permitan geolocalizarlo, y que no sería posible realizar una comparativa para verificar si había un patrón de comportamiento similar a los otros dos dispositivos analizados. De hecho, lo que describe la UCO es que hay nuevamente la misma geolocalización. A las 3:33 y 6:35 está el móvil de Esther muy cerca de esta casa, muy cerca del coche del sospechoso. Luego hablamos de una tercera puntuación entre las 6:35 y 8:55, porque claro, si creemos que Esther fallece, bueno, al momento en el que él se va a casa y ella se va andando, esto no podría ser posible, ¿no? Entonces aquí hay algo que no encaja entre las posiciones del teléfono de Esther y las que supuestamente sería la verdad de un accidente en esa cuneta, ¿no? Tenemos que decirlo de esta manera. Y aquí hablamos nuevamente de otro horario entre las 8:55 y las 9:13 ya del 13 de enero, en el que se describe un desplazamiento compatible con ir desde la zona de esas urbanizaciones de Traspinedo, ambos hasta la A11, esta carretera, encontrándose dentro de esta zona un punto de interés, o hacia la zona oeste de esa dirección a Tudela de Duero. Volvemos nuevamente a las 9:10 y a las 9:13 de ese 13 de enero tenemos otra nueva conexión. Este dispositivo, el teléfono de Óscar y el dispositivo asociado al Volkswagen T-Roc, que tienen desplazamientos compatibles. Y luego volvemos, la quinta conexión se asegura que entre las 9:17 y las 11 de la mañana el móvil de Esther tiene una ubicación compatible con su presencia con la zona noroeste de las urbanizaciones de Traspinedo y parte del polígono industrial de Tuduro nuevamente. La sexta, entre las 9:10 y las 9:22. Bueno, vamos a comentar las últimas conexiones, 9:10, 9:22 de ese mismo día. Hay movimientos hasta el barrio de la Rondilla en Valladolid. Entre las 9:12 y 9:27, mismas ubicaciones, y en la séptima que aparecen estos registros a las 13:52, o sea, a la 1, y hasta las 3 de la tarde el teléfono de Óscar no tiene registros de conexiones con la red de telefonía, y entre las 2:11 y 2:59 pues también carece de registros de conexiones lo que es la tarjeta del coche de este Volkswagen. A ver, los hechos que dice la UCO comentan que ambos dispositivos se encuentran desconectados de la red de telefonía en un periodo muy similar de tiempo, lo que obviamente hacía imposible determinar la geolocalización diferida de estos sin poder precisar el motivo de ambas desconexiones. Llamativo, cuanto menos para la UCO, esas desconexiones clave en torno a los teléfonos. Y bueno, las últimas conclusiones, porque podrían desmontar la versión de Óscar que dio a la jueza. Dice, yo a lavar el coche nunca, y bueno, obviamente se cree que justamente sí que fue a lavar el coche ese día. Guardia Civil venga aquí, vuelva a bajar, baje a ese zulo para ver qué es lo que hay abajo. Podría ser muy importante lo que encuentren ahí abajo, y esto podría hacer que se dilate esa fecha del juicio contra Óscar, que es la persona que está investigada por el asesinato Alfonso Joaquín de Esther López.
Gracias, Julio. A ver, que a Óscar, casi con toda seguridad, Óscar, te vas a comer unos cuantos añitos en prisión. Disfruta de lo que te queda de libertad. Que lo van a condenar es casi seguro. No, Casi seguro. no olvidemos que está acusado y le piden 18 años por asesinato mínimo. El tema es, esto es un varapalo para la familia, porque lo que hace es retrasar nuevamente el juicio, para que se practique esta prueba que es el registro del zulo, a ver si hay algunas nuevas evidencias que apunten en el sentido de que Óscar acabó con la vida de Esther. Así es, vamos a hacer una cosa, mientras nuestros espectadores van viendo en pantalla poco a poco, sin ningún problema, que vayan pasando las imágenes, yo les voy a explicar cómo llega esto a conocimiento de la Guardia Civil. El pasado 11 de abril, el actual propietario de la casa, que lleva habitándola hace unos 5 meses, porque la compró totalmente consciente de que compraba la casa que se investigaba por el asesinato de Traspinedo, notó que había muchísimas humedades, sobre todo en una habitación en concreto. Leo textualmente el informe. Hace 5 días, al detectar humedades en la casa, en una de las habitaciones, se puso a picar una baldosa en el suelo y tras retirar la baldosa y la espuma de poliuretano con la que estaba aislada, se encontró una trampilla que llevaba a un sótano. Este sótano, estoy leyendo el atestado y me gustaría que siguiéramos viendo, pero las imágenes exacto, estas. Estas, las de la trampilla ya las que acabamos levantada, ahí ven ustedes la escalera que da acceso a ese sótano. Él dijo que le sorprendió encontrar este sótano porque no estaban en los planos de la casa y llamó a su abogado. Y el abogado le dijo, chico, lo que hacemos inmediatamente es llamar a la Guardia Civil. Se sacan varias conclusiones de aquí, Joaquín. Una es que la trampilla no era tan visible como algunos dicen. Repito, estaba tapada con baldosas y con espuma de poliuretano. Y en segundo lugar hay un dato interesante y es que había unos 25 centímetros de agua en el fondo. Fiscalía ha pedido no solamente una inspección técnico-policial muy exhaustiva, sino que quiere que Óscar esté delante para explicar si lo sabía, por qué no lo dijo, cuándo lo tapó, qué utilidad ha tenido ese tipo de habitación. O sea que Óscar volverá a esa casa. Volverá y tendrá que explicar qué sabía y sobre todo por qué no le contó a la Guardia Civil lo que había debajo de esa trampilla. ¿Qué importancia puede tener realmente la aparición de este zulo, aparte de lo que tú decías, que es lamentablemente el lógico retraso de la investigación? Vamos con el contenido que habíamos preparado para hoy, antes de que llegara todo esto. Para empezar, el regreso al zulo por parte de Óscar. Esto que están viendo en sus pantallas es un informe de la Guardia Civil en el que explica, y está probado científicamente, que al día siguiente del crimen de Esther López, Esther dejó de forma deliberada, Óscar dejó de forma deliberada su teléfono en Valladolid para que nadie pudiera rastrear su regreso a Traspinedo. Lo que hizo en Traspinedo solamente lo sabe él. Pero una vez que llegó allí, la Guardia Civil cree que lo que hizo fue recoger el cuerpo de Esther y depositarlo en la cuneta. Avancemos con más cosas que puede aclarar, tal vez, el hallazgo de este zulo. Lo siguiente, compañeros. Esther nunca se movió del chalet. Eso que estás viendo ahí abajo son las manchas que dejaron los teléfonos de Esther y de Óscar la noche del crimen. Los picotazos de cobertura. Esther no se movió, tampoco se movió de allí Óscar, y esto lo que demuestra es que lamentablemente Esther pudo estar en el zulo aquella noche. Más datos que puedes... Bueno, esto es lo que yo os estaba contando ahora de lo que tenía el informe de la UCO, pero con los horarios, con las conexiones y todo eso, más o menos aquí, bueno, te lo explica de otra manera Alfonso Egea con esos picotazos que dice él de conexiones, ¿no? Pero esto es lo que cree la UCO. Luego, obviamente todo esto son cosas que son muy interpretables, la tecnología en torno a este tipo de conexiones y demás puede fallar, bueno, podemos decir lo que queramos, pero la verdad hay muchos indicios de lo que la UCO informa, lo que tiene en su predisposición en torno al contenido de los teléfonos y todos los pruebas indiciarias que hay de este caso, lo tienen muy claro. Establecer el hallazgo de este zulo. Este es muy importante. Estas piedras fueron encontradas junto al cuerpo de Esther López en la cuneta de la carretera. Estas piedras no tienen ningún tipo de compatibilidad con las que había en la cuneta. Estas piedras, el cuerpo de Esther las trajo desde otro lugar. Habrá que averiguar
si ese zulo que ustedes han visto y que no estaba embellecido, no tenía ningún tipo de azulejo, contiene piedras que tengan equivalencia con estas. Tenemos más datos que pueden ayudar a esclarecer el hallazgo de este zulo. Esther tenía en la parte baja de su pantalón, esto es un fragmento de su informe preliminar de autopsia, el crecimiento de un hongo debajo de su pantalón. Para que el hongo crezca necesita un lugar mucha humedad, muy húmedo, oscuro y Claro. en el que no haya vaya, mucho aire fresco. un zulo. Hay que averiguar si el hongo que tenía la ropa de Esther tiene coincidencia con el zulo que van a abrir los investigadores. Y no es lo único que van a buscar, y creo que tenemos una imagen más. Siempre preocupó un efecto que tenían las manos de Esther que se llamaban manos de lavandera. Es un concepto forense que explica cómo se quedan las manos de un cuerpo cuando está mucho tiempo sumergido en agua. ¿Qué te he dicho del zulo? 25 centímetros de agua. Eso y la ropa de Esther va a ser fundamental. Y algo que siempre llevó de cabeza a la investigación. Hay partes de la ropa de Esther, y es nuestra última pantalla, que presentaba restos de una pintura de color azul. Nunca se ha encontrado equivalencia a esa pintura, ni siquiera a la piscina de Óscar. Hay que ver si dentro de ese zulo hay algo de color azul que pudiera manchar la ropa de Esther López. Bueno, muchas cosas que tienen que analizarse y que no podemos decir estuvo ahí, no estuvo. Bueno, ahora mismo se cree que sí, los medios de comunicación lo están explayando de esta forma, pero es cierto también que muchos expertos lo que decían es que esa pintura azul tenía que ser justo de un coche que accidentalmente la empuja para que caiga en esa cuneta. Y bueno, por eso tenía esa pintura azul, porque la había atropellado accidentalmente y la había matado, y bueno, la dejó allí en esa cuneta una persona que no sabemos absolutamente quién es, ¿no? Esta es otra teoría, ¿no?, que hay y que seguramente vayan a intentar tirar por ahí la defensa de Óscar, ¿no? Al final vemos que en este caso sí hay pruebas o indicios en contra de él, pero indicios también que pueden jugar a su favor. Todo para sostener la acusación de la Fiscalía, que le pide 18 años a Óscar, y de la acusación particular que representa a la familia de Esther, Inés, su hermana a la cabeza, con la que hablábamos ayer. Y bueno, aquí en otro programa de televisión española lo han pillado al presunto asesino de Esther López. O sea, lo han pillado por la calle, lo han grabado sin censura. O sea, aquí, bueno, ayer que yo decía, ¿por qué tiene que tener censura una persona que literalmente está investigada por un hecho criminal y que es un caso mediático? Lo segundo y tercero, que va a haber un juicio, que por lo tanto se va a saber quién es y su cara y demás. No entiendo, o sea, lo graban por la calle y tienen que censurarlo, o sea, ¿tiene algún sentido? Porque si realmente, bueno, aquí lo vemos, lleva mascarilla y tal, no se ve la cara, pero cuando está por la calle, bueno, esto es algo que yo no entiendo, porque de la víctima tenemos 80.000 fotos, pero del presunto asesino, no. O sea, y tenemos una entrevista literalmente de otro sospechoso del caso, que era el Carolo, que era otra de las personas que estuvo con ella esa noche. De él sí tenemos un montón de fotos. Y de otro de sus amigos también, pero justo del presunto asesino no hay. O sea, es como, pero bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo están protegiendo o qué? La existencia de esta estancia. Así ha sido en nuestro encuentro con él. ¿Qué es lo que era esta estancia? Respecto, ¿no le parece sospechoso que hubiera un sótano y que no informara? No informó tampoco al nuevo propietario, porque no le avisaron de esto. No, pues es bastante sospechoso que de repente aparezca este sótano y que usted no hubiera informado a la policía. Hay un registro en su reloj que marcaría que habría descendido un piso esa noche. Y se dice que igual ahí está la respuesta, ¿no?, en bajar a esa estancia que hasta ahora no se conocía. Sobre la existencia de esta habitación, que no se sabía hasta ahora, que el propietario tampoco lo sabía, que ha sido él el que ha avisado a la propia Guardia Civil. ¿Ya está usted preocupado? Marta Catalá, Aitor Santos, bienvenidos. Bueno, no dice nada aquí Óscar Sanz, el presunto. La verdad, creo que hacía falta un poco de televisión de esta forma, ¿no? En torno a este caso, bueno, y a otros, ¿no? Al menos
preguntar. Es que llama mucho la atención esta actitud de él, Aitor, y aparte lo que decía la hermana de Esther, ¿no? Que decía, es que ahora ya podemos entender esos movimientos de esa pulsera. Claro, o sea, aquí al final se trata de una reconstrucción un poco a ciegas, pero aquí es importante, por ejemplo, Óscar está en libertad provisional. Está la Guardia Civil que ya ha pedido esa entrada y registro de ese zulo. A partir de aquí, si encontrasen algún elemento de ADN de Esther, esa prisión provisional, esa libertad provisional, lo lógico es que se revirtiera y el juez le enviara a prisión, a la espera de juicio. Porque, pese a que ya se encontraron restos de ropa, del tejido de Esther en la casa, no es lo mismo estar en la casa, que eso lo ha compartido Óscar y lo dijo abiertamente, a que estuviera en un zulo. Claro, y es que no y el entra miedo nadie. de la hermana de Esther es decir, oye, anda que no le habrá dado tiempo ya a limpiar, no sé, ese es el miedo que tiene. Realmente, en este caso. para que te metan en una cárcel, de manera popular, o tienes riesgo de fuga, obstruyes pruebas o reincidir en un delito. A él lo han dejado en libertad provisional, pero es que este requisito precisamente de obstrucción de pruebas, que sería eliminar pruebas de ese presunto zulo, lugar donde podría haber ocurrido algún tipo de delito, ha pasado muchísimo tiempo desde que ocurren los hechos en el 2022, por tanto, ya se ha podido eliminar, siempre y cuando la Guardia Civil, la UCO, tiene mecanismos tecnológicos y muy avanzados que cuando se haya hecho esta autorización judicial y se examine bien este lugar, si hay vestigios, si hay algún tipo de resto biológico, se va a encontrar y se va a cotejar. Y hasta ahora... Y se ríe el tío, ¿eh? O sea, fíjate la cara que pone aquí, ¿eh? La risa que mete, bueno, ante las preguntas de ese zulo que no se había encontrado hasta ahora. Bueno, mucha risa, pero la verdad que hasta el día de hoy, fíjate que entraron a la casa un montón de veces y él no dijo absolutamente nada. De las instancias no explicó, y justo esa trampilla no la explica, siendo un cuarto secreto, ¿no? Cuanto menos llamativo que no dijese ni pío sobre eso. Ni tampoco sus familiares. Que cuando se haya hecho esta autorización judicial y se examine bien este lugar, mira, si hay vestigios, ríe, si hay algún tipo de resto biológico, se va a encontrar. Hostia. Y se va a cotejar. Y hasta ahora tenemos informes forenses que acreditan ese supuesto atropello. También tenemos restos biológicos en la joven y en el cuerpo. Y también tenemos un lavado de un coche. Y ahora... este zulo. Pero que no se encuentre Pues hoy no significa que no lo hubiera en su día, claro. Claro, por eso pues digo... esa es la esperanza, ¿no? Lo que decía Marta, que con las tecnologías que se tienen que se pueda encontrar. La esperanza de esa familia, como os decía. Bueno, fijaos en este hombre, lo vais a ver, se pasea por el hospital de Torrevieja pegado al móvil, pero no es... De continuo no pueden. Algunos días Pero he dicho una cosa muy importante. Adelante. Usuales del móvil de la víctima llevando a la UCO a registrar el lugar en busca de restos biológicos que determinen si el principal implicado hubiera escondido allí el cuerpo de Esther antes de dejarlo en la cuneta donde apareció 3 semanas después de su desaparición. Todo esto cuando la Audiencia Provincial de Valladolid devuelve la causa a la jueza instructora. Elena, ¿qué significa todo esto? Pues mira, de entrada significa, compañeros, que se alarga la agonía de la familia de Esther, porque ahora que estaban prácticamente a las puertas del juicio, el hallazgo de este zulo podría dilatar todavía más todo este proceso. El caso ya estaba en manos de la Audiencia Provincial de Valladolid, que estaba ya haciendo los trámites para señalar en la fecha del juicio contra Óscar Sanz, que es el único acusado, pero ahora dice que ellos solamente tienen competencias para juzgar, por lo que devuelve el caso al juzgado de instrucción, que es el que ha llevado toda la investigación. Por lo tanto, ahora estamos a la espera de que sea la jueza instructora la que decida si se van a practicar nuevas pruebas. En definitiva, si la Guardia Civil vuelve a esta casa para registrar minuciosamente este zulo. La verdad, una pena que realmente no se hubiese encontrado antes. De hecho, parece que por el momento no... o sea, se van a intentar... ver todas las cosas que hay en ese zulo y si son compatibles con ropas, la parte del cuerpo de Esther, algunas piedras que había cercanas. Todo esto se va a analizar y ver si realmente hay una compatibilidad o no. Deciros que la Guardia Civil ya estuvo aquí el sábado por la mañana en una primera inspección cuando le avisó la propiedad e inspeccionaron el zulo que se encuentra justamente aquí en esta habitación. Incluso podemos ver desde aquí, desde fuera de la casa, cómo hay un respiradero que da directamente allí hasta esta estancia, pero todavía no han entrado dentro. ¿Qué es lo que se encontraron en esa primera inspección? Vamos a verlo.
Un pequeño agujero, una trampilla oculta bajo unas baldosas, una escalera metálica de 7 peldaños que bajan hasta este zulo oculto hasta ahora. Es algo que está súper oculto, es exactamente igual que las baldosas del suelo, no se ve un asa por ninguna parte, lo tienes que accionar para que se abra. Según la defensa de Óscar, esto era una bodega construida hace 30 años que se inundaba y por eso se tapió, pero nunca se comunicó su existencia a la Guardia Civil ni al nuevo propietario. Un zulo y una gran incógnita. ¿Fue este el lugar donde ocultó Óscar a Esther después de presuntamente atropellarla? Pues estoy ahora casi segura que donde la ha tenido esa noche ha sido ahí. Zulo que por otra parte concuerda con las condiciones atmosféricas con las que los forenses decían que mi hermana había estado la noche antes de ser tirada en la cuneta. Son similares a las de ese zulo, humedad, etcétera. En el cuerpo de Esther también se encontró un hongo presente en lugares húmedos como podría ser este. Los estudios biológicos podrán demostrar la presencia o no de este mismo hongo en el zulo, así como restos de ADN o fibras de ropa, como la que ya se encontró en el registro de esa misma casa en abril de 2022. Y se pueden encontrar restos relacionados con la tierra de ese sitio o con hongos que pudieran estar allí, que se puedan contrastar y cotejar. Este zulo podría acabar de encajar otra pieza del puzzle. Las mediciones de la pulsera que llevaba en la muñeca este individuo, a las 3 y pico de la mañana subía y bajaba ciertos metros. Su casa es de una planta. Ahora a lo mejor ya sabemos dónde subía y bajaba. Según medios locales, en su momento la UCO preguntó a Óscar y su familia y todos negaron la existencia de un altillo o bodega en la casa. Pensaron que podría haber bajado a la piscina, pero lo descartaron. Él siempre mantuvo que se fue a dormir. Bueno, si realmente negaron que hubiese eso, tiene que ser por algo, claro. Y ahí creo que esto va a ser importante, más que nada de si realmente no encuentran pruebas de si estuvo ahí o no estuvo porque ha pasado mucho tiempo y porque se habrán quitado las pruebas a conciencia como ha hecho con el coche, el borrado en la centralita y todo eso, creo que lo importante va a ser, si en primera instancia él dijo que no había ningún altillo, ningún cuarto que subiese hacia arriba dentro de la casa, por así decirlo, ni tampoco que hubiese ningún sótano, y sí que lo había, y era este que han encontrado al día de hoy, ¿no? Y creo que eso va a ser importante, va a ser una prueba indiciaria bastante clave en torno a las declaraciones que había hecho antes y lo que hemos encontrado a día de hoy. 9 horas más tarde habría arrojado el cuerpo de Esther en la cuneta donde fue encontrado y habría seguido con su vida. Bueno, pues hasta ahí nos quedamos en el día de hoy con esta nueva prueba indiciaria en torno a este caso. Recordar que, bueno, lo que estaba diciendo ahora de la centralita y todo esto, la empresa que analizó el coche de Óscar Sanz, en el cual dicen que desapareció, que metió el cuerpo de Esther justo esa noche en la cual fallece, la empresa certificó que hubo una manipulación del coche. Una manipulación, de hecho el fabricante sacó unas conclusiones diciendo que se había realizado un borrado de todas las averías del vehículo. Claro, esto puede ser muy grande porque la mayoría de coches también tienen este tipo de borrados, ¿no? Y de hecho creo, si no me equivoco, que no sé si se había comprado en Alemania el coche o algo así. O que realmente, bueno, es que la marca es Volkswagen, que es alemana, ¿no? Pero no sé si es que él fue a comprarlo a Alemania, no recuerdo mucho sobre esto. Bueno, lo indagaré y os lo comentaré en próximos vídeos, pero bueno, sé que hubo ahí una espera de la empresa a decir si unos peritos entraron aquí y ver si realmente había habido un borrado de todas las averías y un borrado de la centralita del coche para que justo los movimientos de esa noche y del día siguiente, cuando lo investigasen, nunca se supiese. Y así lo vemos, ¿no? Que de hecho sacaron como que era una prueba magna de este caso. Nos vamos a quedar por aquí. Como siempre, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana, hypear el vídeo para que lo siga atrayendo a nueva gente en YouTube y nos vemos en próximos relatos.